¿qué tiene en la cabeza Bill Gates? Según Bloomberg, la compañía norteamericana de asesoramiento financiero, tras la pandemia, el patrimonio multibillonario de los más ricos del mundo se incrementó un 24%. Esta lista de súper ricos, poseedores de patrimonios que nada tienen para envidiarle a un PBI nacional, tiene a Bill Gates en el puesto número 5 con un patrimonio de 131 billones y medio de dólares. Por fuera de lo sanitario, mientras la pandemia de COVID-19 significó la ruina económica de millones de personas alrededor del globo, para los Jeff Bezos, los Elon Musk y los Bill Gates, la pandemia significó pura ganancia. Es que ante los encierros masivos dispuestos por los estados, la demanda de información a través de servicios web y tecnologías ligadas al software creció aún más de lo que venía creciendo vertiginosamente en la era del smartphone. Más concentración, más desigualdad. Ante la mayor accesibilidad a la información, los aires democratizadores parecen más reales de lo que realmente son. Lo cierto es que la fórmula más concentración, menor democratización de la información, cuya circulación depende cada vez menos y menos de personas, es una realidad asfixiante por lo incuestionable. Asfixiante porque los pueblos todavía no se están planteando cómo salir del corset de las pocas multinacionales que administran qué consumimos, cómo nos informamos, la forma en la que nos entretenemos y hasta la manera en que deseamos. Gates aún mantiene la M de Microsoft, su criatura informática, en la sigla que concentra a estos pocos pulpos corporativos del software. Google, Amazon, Facebook, hoy Meta, Apple y la mencionada Microsoft. Hoy, en Literatura en Caliente Podcast, rastreamos los orígenes de esta fortuna que significa mucho más que cifras astronómicas de dinero en una cuenta bancaria. Hoy comentamos y tejemos relecturas alrededor de Bill Gates, una biografía no autorizada del periodista italiano Riccardo Staglianò. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Hablemos un poco del autor. Riccardo Staglianò es un periodista italiano especializado en nuevas tecnologías en periódicos como La República o El Corriere della Sera. Además es fundador de la revista virtual Café Europa y escribe para semanarios neoyorquinos. Una biografía no autorizada de Bill Gates fue escrita en el año 2000. Luego fue ampliada algunos años después. Hoy vamos a quedarnos un poco en qué nos dice esa obra acerca del mega millonario empresario del software. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Esto hace segundos nada más, así que ahora lo que veníamos hablando oficialmente, Guille, lo podemos confirmar, no porque lo digamos nosotros, el Ministerio de Salud oficialmente acaba de confirmar que hay un paciente en la Argentina con coronavirus. Durante la pandemia, ese flagelo que aún no dejamos del todo atrás, se conformó lo que podríamos denominar un nuevo género periodístico. Las notas que reproducen las especulaciones y o predicciones de Bill Gates sobre el devenir de la pandemia de coronavirus. A tal punto que al respecto Bill Gates acaba de publicar una nueva obra. Titula El Cronista: Bill Gates dice que el COVID está en retirada, pero advierte que habrá otra pandemia. Afirma La Nación: Bill Gates aseguró que las vacunas contra el COVID aún tienen dos debilidades clave. Dice el portal del canal televisivo TN: Bill Gates y George Soros comprarán con un fin solidario una empresa británica que fabrica test de coronavirus. ¿Solo filantropía es el sentimiento que hay entre Bill Gates y la causa de la pandemia? Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. A mediados de los 70, en la ciudad de Seattle, este destacado estudiante de Harvard fundó Microsoft con el objetivo de colocar en el mercado su producto estrella, el BASIC, un revolucionario lenguaje de programación que luego le vendió al MIT y derivó en su relación con otra empresa que estaba iniciando en ese momento, Apple. En los 80 empieza a trabajar junto a IBM, donde tendrá su primera acusación de plagio informático, la primera de tantas que lo acompañarán hasta estos días,
y donde, aún más importante, comenzará a cumplir su primera gran ambición: hacer de sus productos un estándar. Es decir, marcar una influencia tan grande en el mercado que sus formas se conviertan en única referencia en todo el rubro. Eso Gates lo logró con creces, construyendo un software tan fácil de usar que, en sus propias palabras, lo pueda usar hasta mi madre. A los pocos años de dominar junto a IBM el mercado de los sistemas operativos, logró lo propio con las aplicaciones de escritorio, esas que tenemos internalizadas hace décadas. En 1983, el procesador de textos Word. En 1985, la planilla de cálculos Excel. Y poco tiempo después, comprando la patente del programa multimedia PowerPoint. Con el Office en su favor, Gates supo extorsionar a los fabricantes del hardware colocando metas de inversión millonarias que pautaban los máximos del mercado, a sabiendas de la falta de regulación y de que no ofrecer sus programas equivalía a un suicidio comercial. Años después, a mediados de los 90, ya ubicado como rey absoluto de la informática y ocupando los primeros puestos de los millonarios del mundo, Gates usó la misma estrategia en el mercado de los browsers, los navegadores de Internet. Su Internet Explorer, hoy carne de memes y nostalgias irónicas, fue su punta de lanza para ofrecer sus programas de escritorio. Aquellas empresas que se negaban a ofrecer entre sus productos al Explorer no podían acceder a contar con el Office entre sus productos. Así barrió a la competencia del naciente mundo de la red de redes, AOL, Lotus, Compaq, que llevarán a Gates a la justicia. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Ante un mercado muy poco regulado, los competidores que denunciaban a Microsoft se basaban en jurisprudencia previa, como el histórico fallo que le impidió a IBM fabricar hardware y software a la vez en 1968. A la cabeza de la competencia en el mercado de los browsers se encontraba la Netscape, que llevó al gigante de la ciudad de Redmond a la auditoría del antitrust de la Justicia Federal norteamericana. Según Stagliano, este es el momento, fines de los 90, y acosado por juicios que de a poco iban generando un inconsciente colectivo contra su figura, que Bill Gates empiece a salir del laberinto por la vía de la filantropía. Donaciones, campañas benéficas y charlas motivacionales empezaron a ser moneda corriente en el quehacer del empresario, que sabía cómo hacer para difundir sus acciones en los grandes medios. Mientras encaraba una lucha que replicara su anterior triunfo, si antes teníamos que lograr una computadora en cada escritorio, hoy tenemos que lograr que todas las computadoras del mundo se conecten a la red. Pero no con intenciones de ampliar la conectividad mundial, sino que de su browser sea unido al propio sistema operativo Windows. Desde la perspectiva de un usuario argentino puede decirse que ese objetivo fue logrado con creces, sobre todo en los primeros 20 años del Internet hogareño. Como dijo el profesor y economista Franklin Fisher, citado en el libro, Microsoft ha demostrado que puede decidir la manera en que la innovación tiene lugar en esta industria y que también puede aplastar cualquier innovación que represente una amenaza a su plataforma. Hace más de 20 años, el autor cerraba su obra asegurando que imaginar la vida después de Microsoft no es un ejercicio prematuro e inútil. Estoy pensando desde mi computadora administrada por Windows, pero navegando por un browser de Google y escribiendo en un procesador de textos también de Google, mientras preparo mi podcast para ser subido a una red social de Google. ¿Ese momento llegó? Si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios, a comentar, a generar debate, a decirme qué te pareció. Y también, si te gustó mucho este podcast, te dejo habilitada una cuenta de Cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad, así yo puedo seguir haciendo más episodios. Nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de Literatura en Caliente.